Buenos días, Luz. Buenos días. Espérate, ma. Buenos días. ¿Quién eres? Buenos días. Buen día, niños. Bueno, entonces me van colaborando y vamos teniendo a la mano nuestro cuaderno de español. Buen día, niños. Vamos sacando nuestro cuadernito de español y los esferos a la mano, ¿bueno? El día de hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno español con el tema, pero antes de comenzar con la explicación, me hacen un favor y me dejan ver sus cuadernos con los separadores y los logros que les dejé el día de ayer en la plataforma. ¿Listo? Entonces, David, Harold y con los logros. Entonces, Sofía, Lesoto, David, Harold, Dana, Manuel, Andrés Plazas. Ya tengo uno que dice segundo periodo Love. ¿De quién es ese? Sergio, el de Lina. Listo, niños. Para los que acabaron de ingresar, entonces me hacen un favor. Lo ideal es que sus separadores ya estén realizados y los logros que les habían dejado en la plataforma, ¿sí? Los logros. Los logros. Sí, señora, yo lo tengo. Creo que yo lo Listo. tengo. Es como para que llevemos el orden de los cuadernos. Bueno, a continuación, entonces vamos a colocar la fecha, el objetivo, pero según la actividad y el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, les pido el favor que apaguen sus micrófonos. Cuando quieran intervenir, alzan su manito o yo les doy la palabra y lo activan. ¿Listo? De inmediato. Entonces, ¿pueden ver la actividad de hoy, niños? Sí, señora. Sí, ¿Sí? señora. ¿Sí la pueden ver? Señora. Bueno, entonces, esto Sí, señora. Sí. que yo les estoy mostrando no lo van a copiar. Solamente es el encabezado del tema, está el nombre del colegio, el PEI del colegio, el curso, el área. El tema sí lo vamos a colocar, pero todavía no. Bueno, entonces nuestro cuaderno debe ir de la siguiente manera. Separador, logros. En la página siguiente vamos a colocar el objetivo del día de hoy. Bueno, antes de comenzar con el tema, entonces vamos a trabajar un conocimiento previo oral y escrito. Bueno, el oral es porque pues obviamente los tengo que escuchar y el escrito es el que vamos a realizar en nuestro cuaderno. Bueno, niños, si llega a quedar alguna duda, yo monto la conferencia, la clase del día de hoy en la plataforma. Entonces, el objetivo, vamos a colocar fecha, objetivo es el siguiente, el que ustedes tienen ahí. Bueno, niños, debajo del objetivo, entonces vamos a colocar el tema, que es el que vamos a empezar a trabajar en el transcurso de los días. Bueno, ustedes me avisan cuando pueda seguir. Profe. ¿Listo? Entonces van levantando la manito. ¿Quién tiene alguna duda? Yo, teacher. Dime. Teacher, o sea, después de los logros y del primer periodo, a la página siguiente tenemos que escribir el objetivo. Sí, señor. Tal y como lo hacemos nosotros en el salón de clase, lo mismo. Entonces vas a colocar la fecha, el objetivo, que el objetivo ya lo tengo aquí, mira. No se vayan a comer ninguna tilde. ¿Qué me vas a decir, David? David, ¿Puedo escribir el objetivo detrás de los logros o debajo de los logros?
No, al respaldo, David. Los logros dejen la hojita solita, ¿listo? Bueno. Entonces vamos a comenzar con nuestro conocimiento previo. Voy a mirar qué niños están el día de hoy porque creo que hoy hay más que la semana pasada. Entonces me va a colaborar y voy a escuchar a Dana. Dana la he visto hablar, a Soto, Gabriela. Ay, bueno, Samuel. Samuel. Sara, está Sarita. Está Manuel, Lauren, Kemper. Kemper, ¿me escuchas? Kemper. Sí, señora, sí te escucho. Listo, Kemper. Entonces me vas a colaborar. ¿Qué es para ti una novela contemporánea? Señora, no te escucho bien. ¿Qué Se es te escucha para ti? entrecortado. No te preocupes. ¿Qué es para ti una novela contemporánea? Que es una novela corta que no dura casi nada Contemporánea. y está escrita en prosa. Ah, bueno. ¿Qué dice Jason? Creo que yo vi a Llanos también. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ah, usted bueno. me dio. Ah, bueno, Jason. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti No, una sí. novela contemporánea, Jason? No, profe, ¿qué vamos a decirle? Pues lo que yo quería, teacher. Sí, claro, lo que tú creas. Pues para mí que está escrita en prosa. ¿Qué más podemos decir? Que está escrita en... Bueno, hay una palabra clave. Todos sabemos que es una novela, ¿cierto? Que es lo que ustedes me están diciendo. Una novela es un texto narrativo que cuenta una Es historia, extenso. es de suspenso, que hay unos personajes. Pero hay una palabra clave y es contemporáneo. ¿Qué es contemporáneo para ustedes? Y si tienen diccionario, ahora sí como dicen en el concurso, vayan y traigan ya un diccionario y busquen qué significa la palabra contemporáneo. Yo, profe, profe. ¿Qué dices? Si tienen diccionario, traigan rápido el diccionario, niños. ¿Qué dices tú, Ya la tengo. Mauricio? Profe, la novela Dime. contemporánea Pues es yo como tengo uno. una Yo novela tengo. más nueva, más actual, más reciente. Listo. Tú dices que una novela contemporánea es algo actual y es algo reciente. Y los demás vamos escuchando lo que va diciendo cada compañero. ¿Qué dices tú, Arjona? Que la novela contemporánea se escribe en prosa, que es como más reciente a la novela normal y ya. Es más reciente la novela normal. ¿Qué dices tú, Mateo? Mateo, no te escucho. No, Yo creo que es una novela que es corta, pero muy extensa y que no está escrita en prosa y tiene mucho suspenso. Y tiene suspenso. ¿Qué dices tú, Gabriela? Profe, pues a mí me sale contemporáneo, que existe ¿Sí? al mismo tiempo que otra cosa que pertenece a la misma época que ella. Listo. ¿Qué dices tú, Dana Herrera? Profe, yo tengo otro. Te escucho. Acá dice, vive en la misma época que otra persona, o en la época en la que se produce un suceso que se menciona. Bueno, ¿alguno u otro niño quiere participar más de lo que entienda por algo contemporáneo? Entonces tengo una duda. ¿Algo contemporáneo es algo reciente o algo antiguo? Algo reciente. Algo reciente. Yo creería que es algo que contemporáneo, reciente. Es de la mitad, profe. O sea, que se encuentran al mismo tiempo. Dime. Antiguo y reciente. Bueno, entonces vamos a hacer rapidito, 2 minutos nuestro conocimiento previo y esto lo vamos a dejar ahí en nuestro cuaderno, no lo vamos a resolver ahorita. Los resuelven por ahí cuando tengan un tiempecito, ¿listo? Entonces vamos a colocar conocimiento previo y sin necesidad de utilizar
diccionario ni Google me van a dar su definición de lo que ustedes piensan de estos elementos que están ahí, ¿listo? Eso no lo vamos a hacer ahorita porque si no, entonces nos demoraríamos más. Eso lo vamos a hacer cuando ustedes tengan un tiempo, ¿listo, niños? Entonces, este es el conocimiento previo. Esos son los elementos necesarios que una novela común debe tener, ¿no? Entonces, cuando ustedes me digan, paso la diapositiva para continuar. ¿Listo? Listo, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. No es que... Eso que ustedes están viendo ahí, niños, es una línea de tiempo. Y la línea de tiempo, necesito que apaguen los micrófonos para que puedan escuchar mejor, ¿listo? Y cuando yo finalice, entonces me pueden preguntar todo lo que quieran, ¿bueno? Entonces vamos a hablar de la novela contemporánea. La novela es un texto en donde el autor, de manera explícita, quiere expresar una cantidad de temas que están pasando a su alrededor. Nos vamos a remontar un momentico a la historia. Para yo tener bien claro lo que es una novela contemporánea, entonces debo remontarme a sus orígenes, es decir, cuando todo esto comenzó. Entonces, Gabriela, ¿me haces un favor y me puedes colaborar con la lectura de este párrafo, Gabriela? ¿Ese, profe? Sí, señora. Este que te estoy señalando aquí, Gabriela. Ok, dice, contexto histórico. La novela contemporánea surge después de la Revolución Francesa en 1789 y llega hasta nuestros días. Este periodo histórico se caracteriza por albergar cambios y transformaciones en todos los aspectos de la sociedad, desde el político hasta el artístico y cultural. Bueno, entonces vamos a ir paso a paso y despacio, pues para que entre todos nos podamos colaborar. Como ustedes ya colocaron su motivación, que la van a hacer cuando tengan un tiempecito, debajo vamos a colocar contexto histórico como título, bien bonito, contexto histórico. No se les olvide que el contexto histórico hace referente a la novela contemporánea, ¿listo? Como nuestra compañera ya acabó de leer un pequeño párrafo, entonces, la novela contemporánea, ¿en qué año o en qué periodo surge? Harold. En 1789. 1789. En ese periodo surge o nace la novela contemporánea. Cuando yo digo nace, no quiere decir que es la primera novela que entonces nosotros vamos a empezar a leer. Creo que Arjona había dicho, y es que anteriormente ya existían una variedad de novelas, pero sucede, niños, que es que como el tiempo y el mundo va cambiando de una manera acelerada, asimismo la comunicación también tiene que cambiar. Y sucede que este tipo de novelas que surge en el año 1789 tiene unos temas totalmente distintos. Esa novela nace a raíz de qué periodo o a través de qué revolución o de qué acontecimiento. A la revolución. Revolución Francesa. A la Revolución Francesa, exacto. Entonces, la novela contemporánea nace en el año 1789, después de la Revolución Francesa. Claro, después de que pasó todos esos enfrentamientos, todos esos sucesos, es que la novela empieza a tener un enfoque distinto con unos temas totalmente distintos. La compañera nos estaba diciendo ahorita en su lectura, y es que este tipo de novelas se caracteriza
porque tiene transformaciones de todos los aspectos, de la sociedad, desde lo político hasta lo artístico y cultural. Es decir, que cuando nosotros leamos una novela contemporánea más adelante, vamos a encontrar temas de profundidad, es decir, temas que nos interesa saber, temas de los cuales nosotros necesitamos estar enterados o informados de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esto ya lo colocaron, ya lo anotaron, ¿cierto, niños? No, señora. Todavía no, señora. Solamente No, en el señora. párrafo. Esto que está aquí, no, todavía no, porque eso es una línea de tiempo. Listo. ¿Alguno por ahí, mientras tanto, tiene una Biblia a la mano? ¿Alguno tiene una Biblia que por favor me preste? Sí, señora, yo. Rápido, pero necesito que me la dejes ver. Una Biblia que tengan a la mano, por favor. Déjenmela ver. Lina, ¿quién más? Mi Biblia. Es que las demás, cuando empiezo, por ejemplo, a mirar a Martín, a Eric, a Lauren, no sé si es que no permites el video o no tienen para video porque no les puedo ver las caritas. Solamente a muy poquitos. Listo. Entonces, ¿quién tiene una Biblia? Dana, de las que yo puedo ver, estoy viendo a Dana. Listo. ¿Me haces un favor y la tienes ahí, Dana? Lina, creo que también tiene. Kemper, listo. ¿Quién más tiene una Biblia a la mano? ¿Listo? Bueno. Sara, Sarita Giaco, Lina, ¿quién más? Bueno. Entonces, los demás niños vamos a tener en cuenta. Niñas, no me dejen ver en este momento su carita, sino la Biblia. Porque sobre este libro es que yo voy a empezar a explicar esta línea de tiempo que tengo acá. Listo, Dana. Lana, Lina, Kemper, Mateo. Mateo sin pereza, Mateo. Con actitud, Mateo. Entonces, me hacen un favor y tienen su Biblia ahí a la mano. ¿Ya terminaron de anotar este párrafo, niños? No, profe. ¿No? No, señora. No se demoren mucho, pero sí necesito que lo tengan anotadito porque son como, o sea, son las palabras claves para que tengamos en cuenta en qué periodo nació la novela contemporánea y cuáles fueron los principales temas de la novela contemporánea, que son los que están aquí. Temas sobre la sociedad, sobre lo político, lo artístico y lo cultural. Esos son los principales temas. ¿Listo? Entonces voy a empezar a explicar la línea de tiempo. Sucede que nuestra literatura, hasta el día de hoy, se divide en tres partes importantes. ¿Cuáles son, Mateo? Según la línea de tiempo que nosotros tenemos ahí, Mateo, ¿en cuántas partes se divide nuestra literatura? Literatura moderna y Cultura. salió la profesora. ¿Listo, niños? Entonces estaba escuchando a Mateo. ¿Me escuchas, Mateo? No lo escucho. ¿Me escuchas, Mateo? Literatura antigua, literatura moderna. Y Más literatura o menos, profe. y contemporánea. Escucha cortado, teacher. ¿Se escucha entrecortado? Se te escuchó como un robot. Antigua, literatura moderna. Sí, señora. Pues a veces. Sí. Sí, y mucho. ¿Me escuchan mejor ahora? No. ¿O igual? Sí. Mejor. ¿Y ¿se escucha igual? Pues mejor. Ya no, profe. No, profe. ¿Se escucha robotizado todavía? No, señora. No, Escucha normal. Oh,
¿Se escucha Ya es normal? normal. Sí, ya, Normal, sí. normal, profe. Bueno. Entonces sucede, niños, que nuestra literatura se divide en 3 partes, según nuestra línea de tiempo: antigua, moderna y contemporánea. Entonces, para llegar a la contemporánea, les voy a explicar un poco de lo que trató la literatura antigua. La literatura antigua ya no está presente. Bueno, sí y no. Está presente cuando nosotros la explicamos y está presente cuando nosotros en nuestras casas tenemos libros antiguos. Por eso les dije a las niñas que me dejaran ver la Biblia. La Biblia es un libro antiguo y es una novela. Primero, para que las niñas lo vayan mostrando ahí y yo voy explicando, es un libro extenso. El libro de la Biblia es el libro más extenso que hay. 2, está dividido en dos testamentos, si no estoy mal, Antiguo y el Nuevo. Y cada uno cuenta una historia totalmente distinta. Entonces, en nuestra literatura antigua, el libro, el que más llamaba la atención y el que más se leía era la Biblia, porque sucede que contaba la vida de Dios, de Jesús y de todo lo que sucedía alrededor de él. Ese libro, que existió entre los siglos 2000-2500 antes de Cristo, se podría transmitir únicamente oral o escrito. Tengo esa pregunta ahí. ¿Cómo se transmitía antiguamente la información, oral o escrita? Oralmente, profe, eran pequeños. Oral, profe. Muy bien, oral. Y hablaban. Muy bien. Antiguamente, muy bien los niños que intervinieron, creo que estaba Jason. Antiguamente nuestra información se Sí, profe. transmitía de manera oral. Más adelante fue En cuando... pequeños grupos, profe. Sí, señor. Más adelante fue cuando, después de que los profetas y todo este tipo de personajes empezaron a escribir una partecita de la Biblia hasta que formaron un libro como tal. Pero si hablamos de literatura antigua, creo que el libro más sobresaliente es la Biblia, porque pues se contaba la historia de Jesús. ¿Listo, niños? Tengamos en cuenta algo también. En la Biblia hay poesía. Sí, señora. ¿Por qué, Jason? Los versículos, digamos, profe. No, sí, no te preocupes. Vayan mirando en la Biblia, porque sucede que es que la Biblia, independientemente de la religión que seamos o no seamos, es un libro que alberga toda nuestra literatura. Hay historia, hay personajes, hay cantos y hay poesía. ¿En dónde está presente la poesía en la Biblia? ¿En qué tipo de títulos? Si alguna vez han tenido la oportunidad de mirarla. ¿Dónde hay poesía presente en ese tipo de libros? ¿Ya? Los niños por ahí ya están mirando en dónde hay poesía. ¿Qué dices, Dana? ¿No? Bueno, encontramos poesía en la Biblia cuando nosotros leemos una partecita que son los versículos, hay otra partecita que dice cantos, hay poesía dentro de ese tipo de literatura antigua. Y si avanzamos más en nuestra línea de tiempo, nos encontramos con la literatura moderna. En la literatura moderna, ¿cuál es el principal libro que se asemejó o que resaltó durante esta época? Quiñones. Aquí les estoy mostrando el personaje. ¿Qué dices tú, ¿Lo puedo Jason? hacer yo? ¿Guarjona? ¿Qué dices tú, Romero. Jason? Romeo y Julieta, profe. Entonces, Igual sí, Teresa. vamos de la literatura antigua y sucede que en la literatura moderna los temas cambian y los personajes y el contexto también cambian. Entonces ya no puedo otra vez devolverme al pasado, sino tengo que estar en el presente. Y en la literatura moderna hay un libro o hay un personaje entre tantos que fueron muy, pero muy destacables. Y tenemos a ¿quién? A William. ¿Quién es el personaje principal de la literatura moderna? ¿A quién? William Shakespeare. Muy bien. William Shakespeare. Dentro de la literatura moderna tenemos al escritor William Shakespeare. ¿De qué nacionalidad era Shakespeare?
Literatura. ¿De qué nacionalidad? No se les pudo haber olvidado. Inglés. ¿De qué nacionalidad es Shakespeare? ¿Italiano? Argentina. ¿Argentina? Argentina. No. Francés. Italiano. Italiano. Francés. Sí. Unos dicen Francés, francés, teacher. Español. otros dicen italiano. Italiano. Peruana. ¿Español, profe? Peruana. Español. Peruano, no. Era Vamos a España, recordar un no. poquito. ¿De dónde era Shakespeare? No se les pudo haber olvidado. de Colombia. No, Colombia no era. Colombiano. No era ni colombiano, ni España. peruano. ¿No? Bueno, Era del Reino Unido. Inglés. Por William allá- escribe inglés. De Estados Unidos. uy, Kemper. ¿Lo dijiste tú, Kemper? Del Reino Unido, profe. Stanford. Eres de Stanford. Entonces, Nacionalidad Stanford. claro. Profe, él es del Reino Unido. Entonces, para que recordemos un poquito, Shakespeare fue un gran escritor inglés, para que lo tengan, ni colombiano, no. Este fue un gran escritor inglés del Reino Unido, para que lo tengan en cuenta. Su obra más sobresaliente de literatura moderna, ¿cuál fue? Velasco. Velasco. Profe, fue Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, ¿qué dices tú, Mateo? No sé. Lo mismo. ¿Qué es lo mismo, Mateo? Ah, no me acuerdo la verdad de ninguna novela de él. Alejandra, María Alejandra, ¿cuál fue la obra más sobresaliente de Shakespeare? No, María Alejandra, David Rodríguez. No sé. Romeo y Romeo y Julieta. Julieta, teacher. Fue Romeo y Romeo y Julieta. Julieta. Bueno, entonces sucede, niños, que en la literatura moderna tenemos a un gran representante escritor inglés que fue William Shakespeare, que su obra más sobresaliente fue Romeo y Julieta. ¿Por qué se caracterizó este tipo de literatura moderna? Entonces sucede, niños, que en este tipo de literatura el escritor tenía libertad de ser autónomo en sus temas. ¿Qué es tener autonomía, Lina? ¿Qué es ser autónomo, Lina? Profe, lo que yo creo, Sí, sí, señora. que él solo aprendió. ¿Qué es ser autónomo, Lina? Valerie, ¿qué dices tú, Valerie? Profe, lo que yo creo que es ser autónomo, digamos, crear algo sobre lo que uno piense, ¿sí? No de Sí. las otras. Eso dices tú. ¿Qué dice Valerie Rodríguez? Profe, pues yo pienso que es hacer las cosas por sí mismo. Hacer las cosas por sí mismo. ¿Qué dice Samuel? Teacher. Yo tengo, teacher. Samuel, ¿qué dices tú, Samuel? ¿No? ¿Qué dice Mauricio? Yo, teacher. ¿No? ¿Qué dice entonces Agiaco? Sara. Profe, que no Ah, depende yo, de teacher, nadie, yo. que es solo. Exacto. Autonomía es no depender de nadie. De nadie, ¿Qué profe, dice que trabaja Jason? por su cuenta. ¿Qué dice Jason? Pues, que trabaja por su misma cuenta, profe. De sus ¿Qué? mismos libros por su cuenta. Claro, sucede, niños, que en esa época de Shakespeare, en ese transcurso de modernidad, el escritor era libre de escribir lo que él quisiera, sin tener ninguna repercusión, ¿sí me hago entender? Ustedes se imaginan donde hoy en día, de los libros que ustedes han tenido la oportunidad de leer y los que van a leer en cursos más avanzados, hay libros que
evidencian y muestran la realidad de nuestro país tal y como es y critican nuestra sociedad. ¿Se imagina donde este escritor criticara nuestra sociedad y le colocaran, no sé, una pena de muerte o la cárcel? Porque Teacher, o sea, William Shakespeare era solo y no tenía fama ni nada de eso, o sea, ¿cómo así? solo vendía sus libros porque sí. No, él no Sí. vendía. Él lo que hizo fue escribir acerca de una realidad. ¿Sí me hago entender? Él fue libre de escribir lo que él veía a su alrededor. No le importaba, o sea, no le importaba lo que los demás pensaran. Eso es como los libros de hoy en día de Pablo Escobar. ¿Se imagina donde la familia se pusiera brava por todas las cosas que hablan de él? ¿Escribió un libro de toda su vida, de cómo sufrió y todo eso? O sea, sí y no. Lo que él hizo en sus libros fue demostrar la realidad de su país y de su mundo. ¿Sí me hago entender? Es que ¿Qué dice Jason? pues, yo creo que él escribió temas de la sociedad, lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento. De ese Como momento, sin tener ningún tipo de ideología, es decir, sin pensar en que si a la otra persona le gustaba o no. Él fue libre de escribir lo que él sentía. ¿Sí me hago entender? Eso es lo bonito de esta época de la literatura moderna, en que, como su misma palabra lo dicen, fueron libres. Cada uno de esos escritores fueron libres de plasmar los temas de su realidad. Y ahora avanzamos hoy en día en nuestra literatura contemporánea. La literatura contemporánea, como lo leyó ahorita Velasco, ¿en qué periodo comenzó? ¿En qué año? Alejandra. Sofía Vides. ¿Estás ahí? Empezó en el año 1780. Listo. La literatura contemporánea comenzó en el año 1789, después de la Revolución Francesa. ¿Qué tiene o cuál es el objetivo de esa literatura contemporánea? ¿Cuál es la finalidad de una literatura? Cuando ustedes leen un libro, niños, leen el periódico, ven noticias. Listo, niños. Entonces, ¿cuál es la finalidad cuando ustedes ven noticias o cuando leen un libro? ¿Cuál es la finalidad de nosotros leer? ¿Cuál es la finalidad de la lectura? Pues, profe, yo creo que pues aportar las ideas más o menos, digamos, aprender el libro, algo debemos de aprender del libro. Así sea ¿Qué dice Dana Suárez? Aprender cosas de ortografía. Bueno, pero ¿cuál es la finalidad de un libro? ¿Cuál es la finalidad cuando ustedes leen o ven las noticias o leen el periódico? La información. Adquirir información. ¿Tema? Señora. Dar a entender El un tema. conocimiento, profe. Unos dicen entender tema, otros dicen conocimiento. Aprender. Aportar conocimiento. Aprender el tema. Aprender del tema. Cuando nosotros leemos algo y ustedes me corrigen, ¿a ustedes no se les abre una manera de pensar distinta? Sí, sí, señora. Claro. Imagina lo que está sucediendo. Exacto. Si yo les digo a ustedes que caminen por tal lado y saben que si Sandra les dicen que por ese lado tienen que caminar, pero por ese camino hay una cantidad de tropiezos, hay piedras, se pueden hacer una cantidad de daños, ¿lo van a hacer? Mateo, ¿lo van a hacer? Pero yo no lo hago. No, profe. No lo van a hacer. Y aunque me paguen, profe, y aunque me paguen. Listo. No, ya es diferente y le pagan. Listo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo harías tú, Roa? Yo sí lo haría. No, yo sé que no lo harían. Si yo los envío a ustedes por un lugar en donde van a encontrar una cantidad de cosas, obstáculos, que de una u otra manera se van a hacer daño, ¿lo harían? No. 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 Por lógica. ¿Y por qué no lo harían? Por lógica. ¿Cuál es la lógica? Que me voy a hacer un daño o se van a hacer un daño, ¿cierto?
Sí. Bueno, mi ejemplo va a lo siguiente. Si ustedes saben que se van a hacer un daño, ¿cómo fueron capaces de deducirlo? Porque sucede que su cerebro piensa. Porque sucede que ustedes son de mente abierta. Y porque sucede que si ustedes analizaron eso, que si Sandra los manda por X lado y se van a hacer un daño, es porque analizaron el peligro que van a tener. Y todo, o sea, todo el pensamiento que ustedes tienen, la forma de pensar, como ustedes hablan, como ustedes analizan las cosas, es porque han tenido una manera de pensar distinta, es decir, son liberales. Y la literatura contemporánea lo que hace es eso, mostrarles a ustedes cómo se puede ver el mundo a partir de un libro. Cómo ustedes, digamos a algunos que no les gustan las noticias, pero van a leer un artículo del periódico. Ustedes ya son muchos haciendo sus portadas de revista web. Entonces sucede que a mí no me gusta leer mucho los libros, pero me gustan mucho las revistas. Y a través de esa revista, ustedes que son los autores me están demostrando una manera de pensar o lo que está sucediendo a mi alrededor. Por eso es que ustedes tienen una manera de pensar abierta o son liberales. Y eso es lo que entiende la literatura. Como hay algunos autónomos y algunos como... Sí, que piensan de manera diferente. Claro. Gabriel García Márquez pensaba distinto. Rafael Pombo pensaba distinto. Hoy en día, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Julio Verne, todos ellos fueron escritores contemporáneos. Los temas son distintos, pero cada uno demuestra su forma de ser a través de plasmar el libro y lo que hay en él. ¿Listo, niños? Entonces, debajo en sus cuadernitos vamos a colocar. Profe, ¿sí se... No, ahí se escuchó bien. Sí, creo que se escucha bien. Si Sí, se profe, llega ahorita se a escucha bien. Estoy bien, profe. Si se llega a cortar la clase es porque creo que el tiempo límite ya se está acortando. Entonces vamos a colocar debajo del contexto histórico lo siguiente. La literatura se divide de la siguiente manera. ¿Sí me están Si se escuchando, acaba cierto? esta, volvemos a entrar. Sí, pueden ingresar. Señora, ¿qué habías dicho? La literatura se divide de la siguiente manera. Con rojo. Oh. La literatura se divide de la siguiente manera.